mucha gente joven conferenciando, es Silvia Blasco Zarzoso, que es graduada por la Universidad Jaume I y también ha hecho el máster en Química Aplicada y Farmacológica. Y actualmente es doctoranda y está trabajando en el Laboratorio de Química del Estado Sólido, bajo la supervisión de la profesora Eloísa Cordoncillo y el profesor Héctor Beltrán. Y su principal línea de investigación se centra en desarrollo de materiales pirocloros y perovskitas con propiedades eléctricas y catalíticas de interés. Pues Silvia, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Silvia Blasco y, como bien me ha presentado Sixte, estoy realizando mi tesis doctoral en el grupo de Química del Estado Sólido aquí en la Universidad Jaume I. Hoy os voy a hablar un poquito acerca de un trabajo que hemos realizado que consistió en la síntesis de materiales multifuncionales y sostenibles basados en la estructura de la perovskita. No funciona. Gracias. A continuación, vemos en pantalla los 5 puntos que voy a tratar en esta presentación, empezando con una breve introducción para ponernos en materia. Bien, al inicio de nuestro proyecto, nuestra visión era sintetizar nuevos materiales que no simplemente cumplieran la función de pigmentos convencionales, sino que además tuvieran un añadido, y es que tuvieran un efecto, un impacto medioambiental reducido. Esto es debido a que muchos de los pigmentos que existen hoy en día en el mercado contienen elementos tóxicos, como pueden ser el cobalto, el cromo o el níquel. Conforme avanzó la investigación, descubrimos que podíamos ampliar la funcionalidad de estos materiales. Por lo que, por un lado, vimos que no solo podían actuar como pigmentos tradicionales, sino que además podían actuar como cool pigments o pigmentos refrescantes. Es decir, que estos materiales tuvieran la propiedad de reflectar la luz solar. Por otro lado, quisimos ampliar aún más esta funcionalidad y nos planteamos la posibilidad de evaluar el potencial de estos materiales como posibles catalizadores. Ahora bien, para poder abarcar toda esta diversidad de aplicaciones, nosotros debíamos basarnos en una estructura que nos permitiera cierta flexibilidad en la composición. Es por ello que nosotros decidimos trabajar en base a la estructura de la perovskita. La perovskita tiene como fórmula general esta que vemos en pantalla, AbO3, donde los cationes A y B son cationes de tamaños completamente diferentes y los cuales son muy fáciles de sustituir en sus posiciones por otros elementos, lo cual va a dar esta versatilidad a esta estructura para nosotros poder alcanzar esa diversidad de aplicaciones. En nuestro caso, en la posición A hemos decidido introducir una tierra rara y en la posición B introducir el aluminio para mantenernos en la línea de materiales sostenibles. Además, decidimos incorporar en la estructura el hierro, concretamente en la posición B. Es decir, nosotros vamos a realizar diferentes composiciones en las cuales vamos a ir sustituyendo iones aluminio por iones hierro. ¿Y por qué el hierro? Pues decidimos escoger este elemento debido a que es un elemento no tóxico, por lo tanto vamos a seguir en esa línea de materiales sostenibles, y porque es un ion cromóforo. Y esto va a dotar a esta estructura de color para poder emplearlo como pigmento. Además, basándonos en bibliografía, vimos que el hierro muchas veces se incorporaba en algunas estructuras, como pueden ser los pirocloros, y daba lugar a aplicaciones como catalizador. Bien, con todo esto nosotros marcamos unos objetivos en el proyecto, los cuales eran sintetizar nuevos materiales multifuncionales, los cuales no contuvieran elementos tóxicos. En cuanto a la aplicación como pigmentos, pues que tuvieran coloraciones interesantes, que estos pudieran ser incorporados en diferentes medios, como puede ser un esmalte cerámico o pintura, que tuvieran una elevada reflectancia NIR y que se pudiera estudiar su posible potencial como catalizador. Bien, a continuación voy a explicar el procedimiento experimental
que llevamos a cabo para sintetizar estos materiales. Al principio queríamos ver cuál de todos los métodos era el más conveniente. Es por ello que realizamos dos composiciones, la 0 para nosotros y la que tiene 0,25 de hierro, y la hicimos por dos métodos, el método de coprecipitación y el método Pecchini, que voy a explicar a continuación para ver las diferencias. Por un lado, el método de coprecipitación consiste en disolver los reactivos, mezclarlos y entonces les añadimos hidróxido de amonio hasta alcanzar un pH de 10. Al alcanzar este pH, lo que sucede es que se forma un precipitado, el cual vamos a centrifugar, vamos a deshacernos de la parte acuosa y el precipitado lo vamos a calcinar a 1200 grados. Por otro lado, el método Pecchini consiste en disolver los reactivos, los mezclamos y añadimos ácido cítrico. A continuación, el producto que formamos lo secamos en una lámpara de infrarrojos y el polvo obtenido lo calcinamos también a 1200 grados. Una vez obtenidas ambas composiciones por los dos métodos, lo que hacemos es caracterizarlo por difracción de rayos X. Como vemos en pantalla, lo que se obtiene es, tanto para el método Pecchini como para el método de coprecipitación, para ambas composiciones, se obtiene fase mayoritaria de perovskita. Ahora bien, si nos fijamos bien en esta parte del difractograma, vemos que aparece una pequeña fase secundaria por el método de coprecipitación. Es por ello que nosotros, para posteriores estudios, para hacerlo más sencillo, decidimos hacer el resto de composiciones por el método Pecchini. Y así pues se realizó la síntesis de muchas composiciones por este método, dando lugar a esta gama de polvos que van desde una tonalidad amarilla hasta una tonalidad rojiza. Bien, una vez realizadas todas las composiciones, lo primero se caracterizan por difracción de rayos X. Como vemos en pantalla, en todas las composiciones se obtuvo fase única de perovskita, alcanzando así una disolución sólida completa. Además, si nos fijamos en esta parte del difractograma, la cual he ampliado aquí, vemos que hay un desplazamiento de picos hacia ángulos 2 θ menores conforme la concentración de hierro va aumentando. ¿Esto tiene sentido? Esto es lógico si nos basamos en la ley de Bragg, ya que nosotros lo que estamos haciendo al aumentar la concentración de hierro es estar introduciendo un catión más grande que el aluminio, ¿vale? El hierro es más grande que el aluminio, entonces al introducir este catión más grande, lo que hacemos es aumentar la distancia interplanar, ¿vale? Que es este término de aquí. Como este lado de la ecuación se tiene que mantener constante, al aumentar este parámetro, los ángulos 2 θ tienen que disminuir. Entonces, ese desplazamiento nos está confirmando que el hierro se está introduciendo en la estructura. Además, se hizo un cálculo del volumen de la celda unidad de cada una de las composiciones y se vio que a medida que se introducía hierro en la estructura, aumentaba el volumen de la celda. Vale, a continuación vamos a hablar de la evaluación del color de cada una de las composiciones. Para ello debemos recordar que el ion cromóforo, es decir, el ion que da color a nuestros pigmentos, es el hierro. El hierro se encuentra en un entorno octaédrico y en este entorno nos ofrece este tipo de espectro de absorbancia. Estas bandas son referidas o bien a transferencias de carga o a transiciones de D del hierro. Ahora bien, vemos que estas bandas van variando en función de la composición. Esto es debido a que, en función de la concentración de aluminio que existe en la composición, el entorno del hierro se va a ver distorsionado. Y es por ello que estas bandas o bien tienen ciertos desplazamientos o bien bajan en intensidad. Para entender la relación que existe entre estos espectros y el color que nosotros observamos, he deconvolucionado uno de los espectros, ¿vale? Concretamente el del itrio-hierro, para poder explicar esto y verlo muy sencillo. Bien, la primera banda que vemos es una transferencia de carga, la cual se encuentra fuera del rango del visible, por lo tanto no incumbe en el color que nosotros observamos. Ahora bien, la primera banda de transición de D que nosotros observamos es esta y se encuentra alrededor de 425 nanómetros. Es decir, está absorbiendo dentro del rango del violeta. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el color complementario a este que absorbe, es decir, un amarillo verdoso, que es el que nosotros vamos a observar. La segunda transición está alrededor de 470, la cual absorbe dentro del rango del azul
y como consecuencia nosotros veríamos un amarillo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver al final? Es decir, esos colores que nosotros observamos. Nosotros lo que vemos es el cómputo de colores complementarios a los colores que absorbe ese material, ¿vale? Es decir, ese material va a absorber ciertas longitudes de onda, sus colores complementarios, la mezcla, es lo que nosotros observaríamos. Además, hemos comparado estos espectros con las coordenadas cromáticas que se han medido. Vale. A continuación, otra de las pruebas de caracterización que se hizo fue estudiar la estabilidad química de estos materiales. Lo que hicimos fue medir sus coordenadas cromáticas tras sintetizar el material y luego a estas muestras lo que se les hizo fue un tratamiento ácido, otro básico y se introdujo en un medio neutro. Se midieron las coordenadas antes y después de este tratamiento y se calculó la diferencia entre ellas. Lo que observamos son valores muy pequeños, hay muy pequeña diferencia entre unas coordenadas y otras, y como estos valores se encuentran por debajo del estándar, que es 1,2, podemos decir que nuestros pigmentos tienen una buena estabilidad química. Después de hacer diferentes pruebas de caracterización, lo que hicimos fue ver la aplicación que tendrían nuestros materiales. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue incorporar estos polvos en un esmalte cerámico que se utiliza en la industria habitualmente. Lo que se obtuvo fue una muy buena estabilidad del color del polvo al esmalte, obteniendo así una gama que va nuevamente del amarillo al rojo, destacando la pieza roja, ya que es un color bastante difícil de obtener. Ahora, para ampliar esta funcionalidad de nuestros materiales, nosotros pensamos en hacer estudios acerca de si se podían utilizar como pigmentos refrescantes. ¿Y esto por qué? Pues porque, como todos sabemos, hoy en día la temperatura del planeta cada vez es mayor y, a consecuencia, la temperatura en el interior de los edificios también es muy elevada, lo que conlleva un gasto energético muy grande. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, pues si nuestros pigmentos son capaces de reflejar esa luz solar, si nosotros los colocamos como revestimiento en estos edificios, lo que podemos hacer es disminuir la temperatura en el interior de esos edificios, disminuyendo así ese gasto energético. Por ello, que probamos o hicimos estudios de nuestros pigmentos para ver si tenían esa reflectancia solar, y hicimos los estudios tanto en un esmalte cerámico como en pintura. Para ello, lo primero que hicimos fue medir su reflectancia solar NIR. Y tras ver que se obtenían valores muy buenos, decidimos hacer este estudio, concretamente con la pieza con 0,25 de hierro y con 1 de hierro, es decir, la pieza amarilla y la pieza roja. Para hacer estos estudios, lo que hacemos es medir la temperatura en el interior de un habitáculo de prueba, en la cual en la parte superior hemos puesto nuestro esmalte con nuestro pigmento y le hacemos incidir durante 1 hora con una lámpara de infrarrojos. En el interior le colocamos un termopar y vamos midiendo la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que observamos? Que en comparación con un esmalte, el cual no contiene ningún tipo de pigmento, somos capaces de reducir la temperatura en el interior de este habitáculo de prueba hasta 5 grados con la pieza amarilla y 3,8 grados con la pieza roja. Es decir, se han obtenido muy buenos resultados como pigmentos refrescantes. Tras ver estos buenos resultados, especialmente con la composición de 0,25, decidimos hacer lo mismo aplicando nuestro pigmento sobre una pintura y llevamos a cabo el mismo experimento. Lo que obtuvimos fue nuevamente una reducción de temperatura en el interior de ese habitáculo de 4,6 grados, confirmando nuevamente que en una pintura también se podría emplear como pigmento refrescante. Y ahora, por último, y basándonos en literatura, como he dicho al principio, vimos que el hierro, al incorporarse en ciertas estructuras, daba la posibilidad de estudiar este material como posible catalizador. Así que, con ello, hemos realizado unas primeras pruebas, unos primeros estudios para ver si nuestro material también valía como catalizador en la reacción de oxidación de monóxido de carbono. Para ello, lo que hemos hecho es pasar por nuestra muestra una mezcla de gases de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno en las proporciones que vemos en pantalla
y tras pasar por nuestro material, esto llega a un cromatógrafo de gases. Los resultados que hemos obtenido es que todas nuestras muestras, en mayor o en menor medida, han dado una conversión de este monóxido de carbono, siendo la muestra 0,5 de hierro la que mayor conversión ha alcanzado, alcanzando un 80%. Cabe decir que estos han sido unos primeros estudios, que no se ha estudiado el mecanismo que sigue, ni posibles mejoras como una posible molduración o cambiar el método de síntesis para obtener, pues a lo mejor, partículas más pequeñas que den mejores resultados. Han sido unos primeros estudios que nos han abierto una línea a seguir trabajando con catalizadores de esta reacción. Por lo tanto, podemos concluir que hemos sintetizado nuevos materiales mediante el método Pecchini, basados en la estructura de la perovskita y que los cuales son sostenibles con el medio ambiente. Se ha obtenido así una gama de materiales que tienen una coloración que va desde el amarillo hasta el rojo y los cuales han dado muy buenos resultados al incorporarlos en un esmalte cerámico, al incorporarlos en pintura, han dado resultados satisfactorios como pigmentos refrescantes y nos han abierto una nueva línea de trabajo en el mundo de la catálisis. Por último, me gustaría agradecer en primer lugar a toda la organización del workshop por darme la oportunidad de estar dando hoy aquí esta charla, a todas nuestras fuentes de financiación para poder realizar todas nuestras investigaciones y en especial a la universidad y a mi grupo de química del estado sólido, a mis dos tutores, Héctor Beltrán y Eloisa Coroncillo. Y a vosotros, gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Silvia por la charla. Y ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Hola Silvia. Hola. Yo tenía solo una preguntita. Solo en el último caso que has comentado, el de la catálisis, sí, has comentado que, vale, esas son las condiciones de la mezcla de gases, que lo detectas por un GC masas, pero ¿qué productos observas? Quiero decir, ¿solo veis conversión o observáis también los productos? No, yo lo que detecto es cómo el monóxido de carbono va desapareciendo de mi espectro. Es decir, al principio, obviamente, tengo un pico en el que se muestra una totalidad del monóxido de carbono y conforme avanza la reacción veo cómo ese pico va desapareciendo. Sí. Vale. Y solo si tienes una idea de qué posibles productos se pueden formar. A ver, yo realmente también podría ver cómo se forma el dióxido de carbono. Lo que pasa es que no nos basamos en observar cómo va aumentando ese dióxido de carbono, sino simplemente en cómo desaparece el monóxido. Muchas gracias. Hola Silvia, gracias por la presentación. Sobre los pigmentos que tú estás utilizando para la parte reflexiva y tal, en términos de matriz y del dopante, ¿vale? ¿Cuál es el papel del dopante? Porque ahora estamos a intentar trabajar con níquel y algo así, y observamos que el níquel puede ser también absorber en el NIR, en la región del infrarrojo, ahí, y tener este papel. En tu caso, ¿cuál es el papel del hierro en este punto en términos de absorción en esta región del espectro? ¿De absorción? Sí. A ver, en el papel de absorción realmente nosotros empleamos el hierro simplemente como ion cromóforo, como absorbe en esta parte del visible, es lo que a nosotros va a proporcionar color y es a lo que a nosotros nos interesa, porque el resto de elementos no van a absorber en esta zona. Vale, pero pensando, por ejemplo, bueno, los metales de transición, si miramos en el NIR, creo que va a tener absorción. ¿Tú crees que puedes aplicar ellos también como pigmentos absorbedores en esta región del espectro para pigmentos fríos y reflexivos en esta región? Porque con níquel, este es un problema que estamos a mirar ahora, porque con níquel sí que miramos que hay una absorción, pero no lo sabemos por qué. No lo sé. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecemos otra vez a Silvia por su conferencia.